Así que, Proco, ¿quieres venir? Vamos a orar juntos. En medio de todo esto tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha encendida hasta que el lucero de la mañana nazca y se revele. Así que vas a ser la antorcha encendida para que seguramente aquí nazca algo nuevo. Padre amado, eres extraordinario. Eres extraordinario. Te encarnaste de una manera sorprendente, de tal manera que la gente decía: gloria a Dios, yo puedo encontrarme con el Dios Padre en ese Galileo. Señor, que hoy la gente pueda decir: quiero encontrarme con Dios, ¿a dónde voy? Y pueda ver algún Galileo cerca. Te doy gracias por Proco, como le decimos nosotros, este Alberto nuestro, que también está aprendiendo a poner las cosas en manos de la primavera. Señor, úsalo como siempre lo haces. Fluye, tú que eres río caudaloso, fluye y bendícenos. En tu nombre. Amén. Gracias. Cuando estuvimos buscando lugar para hacer este congreso y buscamos, teníamos tantas posibilidades, yo le dije a Charlie, ¿qué te parece Mendoza? Porque me gustaría que las iglesias puedan ver el poder de una visión. Hace 13 años el pastor Fabián, él soñó con este lugar, soñó con todo esto y comenzó a trabajar, y Dios lo bendijo. Tuvieron dificultades, pero la generosidad de la iglesia, la dedicación, el amor que pusieron, hizo posible esto. También podemos decir que fue un milagro de Dios. Y yo le dije: Charlie, yo quisiera que los pastores capten y vuelvan de este congreso pensando en una visión que le puede llevar tiempo, pero esa visión va a ser una realidad. Y yo lo creo firmemente, que puedan volver a sus iglesias y decirle: Señor, dame, yo quiero que me muestres qué puedo hacer, como mostraste a Fabián. ¿Por qué no vas con esa visión y ves todo este lugar y empiezas a soñar? Dios me puede dar esto y aún mucho más. Amén. Hay muchos pastores que estoy siendo bendecido, inspirado por ellos. Cuando estaba en Neuquén con Hugo Márquez y me dice: estoy edificando uno para 4.000, y me mostró el lugar. Y yo le dije: ¿cómo hiciste? ¿Dónde está eso plantado? ¿Cuánto es una fortuna lo que está saliendo esto? Y él me dijo: ¿dónde está tu fe? Y yo quedé pensando: ¿dónde está mi fe? Pero realmente me dio una lección tan hermosa. Hay pastores en nuestra obra con visión, y me gustaría que podamos volver a nuestros lugares de trabajo con esa visión. Y hoy vamos a hablar acerca de la visión, pero también de la unidad. El tema que me han pedido que hable es acerca de la unidad. Y el texto que me han sugerido es el de Efesios capítulo 4, del 1 al 3, y que quisiera leerles en esta noche. Yo pues preso, dice Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la Iglesia ha sido un tema recurrente, repetitivo, a través de toda la historia de los 20 siglos. Nos acordamos nosotros la carta del apóstol San Pablo cuando escribió a los Corintios, diciendo: os ruego que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y parece que esto sería suficiente para la iglesia de Corinto, suficiente argumento para no dividirse, para no tener problemas. Sin embargo, 50 años después, Clemente de Roma tiene que escribir otra carta a la iglesia de Corinto. Posiblemente la carta de esta primera Corinto fue escrita en el año 55 y Clemente escribe una disensión en la iglesia de Corinto. Varios líderes se opusieron a los pastores, a los equipos pastorales, y los expulsaron de la iglesia. Entonces Clemente dice: están dividiendo el cuerpo de Cristo, están quebrando el cuerpo de Cristo, y les suplica que ellos vuelvan en razón, y empieza a citarles muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién no sabe que Constantino convocó el primer concilio ecuménico allí en Nicea en el año 325? ¿Quién no sabe eso? El asunto es que los cristianos se habían multiplicado de una manera exponencial. Y el primer siglo eran unos 40.000. Para el año 300 y antes del 300 ya habían superado los 6.300.000 cristianos. Tertuliano, le debemos también la doctrina y la palabra que usamos nosotros, por ejemplo, Trinidad, que no está en la Biblia, pero él acuña el concepto de Trinidad y el tema de la naturaleza de Cristo. Cristo, perfecto hombre, perfecto Dios, viene de Tertuliano. Y Tertuliano, en defensa de los cristianos, porque estaban siendo criticados por la clase intelectual del Imperio Romano, que los cristianos eran brutos, que los cristianos eran bestias, que los cristianos... y comenzaba a ridiculizar todas las doctrinas cristianas. Y entonces él hace una apología, una defensa de la fe. Y Tertuliano dice: somos de ayer y hemos llenado el mundo, vuestro mundo. Hemos llenado vuestras ciudades, hemos llenado vuestras islas, hemos llenado vuestros foros, hemos llenado el Senado, hemos llenado las decurias, el ejército, las legiones romanas, hemos llenado el imperio, solamente le hemos dejado los templos vacíos. Entonces Constantino piensa, él firma un edicto en el año 313, dando libertad a los cristianos. Y en el año 325 él ve que los cristianos estaban divididos.
por muchísimos grupos que dependían, que pensaban o creían cosas diferentes. Entonces convoca el concilio de Nicea y paga el pasaje, el viaje, la estadía, el hotel, todo lo demás en Nicea, de todos los obispos cristianos, los diáconos, para que participen en Nicea. Ese concilio dura meses de deliberaciones y porque él quería que todos pensaran lo mismo, que no haya divisiones. Así nace el concilio de Nicea. Y ahí nace el credo niceno. Que bien dicho sea de paso, en la Iglesia Bautista de Corea que yo estuve, me sorprendí porque en el origen, al comienzo de la reunión, comenzaban a recitar el credo niceno. Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el credo de memoria. Pero él pensaba de que uniendo a los cristianos, él tenía asegurado, unido también todo el imperio, porque se dio cuenta de la potencia que había entre los cristianos. Pero pasan los años y no ocurre nada. La situación sigue con credo y todo, de tal manera que 80 años después, San Agustín de Hipona, comienza a pensar y dice: tenemos que hacer algo. Él identifica 88 grupos heréticos en el imperio, 88 iglesias que pensaban de manera diferente a otras y no tenían un pensamiento único. Entonces Agustín de Hipona y sugiere el hacha. Tenemos que cortarlos, tenemos que quitar esta división, usar la fuerza pública para perseguir a los herejes, para silenciar a los herejes. No lo dice directamente, pero en sus homilías está ahí la enseñanza de Agustín. El hecho de que tenemos que lograr la unidad, aunque sea por la fuerza pública. Si no es por la buena, por la mala, vamos a estar unidos. Ahora recordemos que Lutero era un monje agustino. Y Lutero también tenía más o menos la misma idea. Cuando los anabautistas, ustedes se acuerdan todo el tema de Münster, todo lo que pasó, hay muchas acusaciones también que fueron falsas contra los anabautistas, pero él tiene el mismo pensamiento. Él escribió un libelo en contra del título de su escrito, era contra las hordas ladronas y asesinas de campesinos, y movía a los príncipes alemanes a aniquilarlos. Hace poco estuve en Zúrich, en Suiza, y allí hay una placa donde la iglesia, que es la iglesia oficial de Suiza, la iglesia reformada, había escrito pidiendo perdón a los anabautistas porque ahí ahogaron a muchos anabautistas porque pensaban de manera diferente, porque hablaban que el bautismo de niños no era bíblico. Ahora notemos que el pensamiento de Agustín sigue en Lutero a la fuerza, si no es porque tenemos que estar unidos. Y la queja de la Iglesia Católica en ese tiempo era el terrible mal que hizo el luteranismo, fue dividir la unidad de la iglesia. Éramos una sola iglesia hasta que apareció Lutero y así se pudrió todo. Nos dividimos, ya no es la misma la cristiandad, porque Lutero fue el
el promotor de la división de una sola iglesia. En Inglaterra, la iglesia anglicana persigue a los no conformistas, los que no querían aceptar el libro de oración común, porque la iglesia anglicana todos tenían que pensar lo mismo, tenían que estar unida la iglesia, uniendo al país. Y vienen grupos como los bautistas que piensan en la libertad de la interpretación de la Biblia, que solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a una correcta interpretación. Y por eso tuvieron que ir a Holanda. En Holanda comienzan los bautistas. Y cuando estuve en Ámsterdam, dentro de la Alianza Bautista Mundial, nos invitaron a asistir a una iglesia menonita que le dio abrigo y cobijo a los primeros bautistas. No tenían dónde reunirse y los menonitas los recibieron, nos cobijaron, nos protegieron. Fíjense ustedes cómo se va entrelazando, porque los menonitas también era una rama de los anabaptistas, negocios, pacifistas, amar a los enemigos, estaban contra el servicio militar, etcétera, etcétera. Tienen hasta el día de hoy esos principios de la paz, de no armarnos para la guerra y todo esto. Realmente a veces me sorprende cómo han perseguido a los bautistas a través de la historia. Recordemos en Inglaterra a Juan Bunyan, 12 años preso por predicar el Evangelio en un país protestante. 12 años con su mujer, sosteniendo sola a sus hijos y llevándole comida a la cárcel, porque si no hay parientes que alimenten a los presos, en aquel tiempo los presos se morían, padeciendo hambre, necesidades. ¿Cuántos bautistas fueron encarcelados, torturados, por creer en la libertad de conciencia, la libertad religiosa? Por decir, yo quiero ser fiel a la palabra de Dios. ¿Cuántos bautistas murieron por esa fe? Nos dejaron un legado. Y no tenemos que olvidar lo que ellos hicieron. ¿Cuántos murieron pudriéndose en la cárcel? Le arrebataron todos sus bienes, todo lo que tenían. Pero ellos no cedieron a sus principios y dijeron, no, seguimos creyendo esto. Ningún Estado, ninguna institución y nadie puede obligarnos a creer algo contra nuestra conciencia. Así también muchos de ellos aún tuvieron que huir cuando se descubre el Nuevo Mundo. Los peregrinos llegan a Estados Unidos, y recordemos al pastor bautista Roger Williams, que él insistió mucho acerca de la libertad religiosa. Es decir, nacen las denominaciones. ¿De dónde nacen las denominaciones? De la tolerancia. En Europa se perseguía porque querían tener la unidad, una sola iglesia. Cuando van a Estados Unidos van católicos, luteranos, bautistas, anabautistas, los puritanos, distintos grupos, y cada uno quería adorar a Dios de acuerdo a la conciencia. Entonces algunos querían imponer en las colonias el pensamiento único. Tenemos que estar unidos, tienen que desaparecer todo. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ser todos luteranos? ¿Van a ser todos católicos? Así nacen las denominaciones. ¿Y quiénes promueven eso? Los bautistas. La libertad de creer de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me revela. Le debemos a ellos.
más adelante las denominaciones que han sido una bendición, porque fueron el camino que Dios usó para que vivamos, que convivamos, que respetemos lo que cree el otro. Comenzó a creerse que la denominación es un cáncer y que para estar unidos tenemos que quitar el cáncer de las denominaciones, de la iglesia. No tiene que existir más denominaciones. Yo era alumno de don Santiago Campini en la clase de evangelismo. En aquel tiempo se había iniciado el movimiento carismático. El movimiento carismático hablaba también de una sola iglesia. El énfasis en contra de las denominaciones, no tendrían que existir más. Y él en la clase nos dijo: todos los movimientos que promovieron la eliminación de las denominaciones en aras a la unidad, con el tiempo se convirtieron en una denominación. Y nos dio varios ejemplos. Así que muchas veces he conversado con mi cuñado, él es pastor de la comunidad. La comunidad es una rama, que salió de lo que fue el movimiento carismático. Y varias veces hemos charlado y hablado. Y yo lo quiero, lo aprecio muchísimo, es un pastor de alma, un gran evangelista. Y hemos hablado de esto. Antes, hace ya más de 30 años. Y yo le dije lo que dijo don Santiago: ¿sabes una cosa? Un día la comunidad se va a convertir en una denominación, porque necesitan estructura. La gente quiere saber quiénes son, qué creen. No puede ser un movimiento sin huesos, sin estructura. Y él me dijo: eso es imposible. Pero el tiempo le ha dado la razón a don Santiago. Se convirtieron en otra denominación que respetamos y amamos y deseamos que Dios la siga bendiciendo y prosperando, pero simplemente ver la realidad. Es interesante el aporte de los bautistas a todas las denominaciones. Hace poco estuve en Colombia y allí el pastor bautista Edgar Castaño tiene una congregación de unos 400 miembros en Bogotá, pero lo eligieron a él como presidente de la fraternidad evangélica de toda Colombia, de todas las denominaciones, incluyendo la gran iglesia de César Castellano. ¿Quién lo lidera? Un bautista. Edgar Castaño es el presidente. Todos los pastores hicieron un congreso. Me dijo: acabamos de terminar un congreso el mes pasado, me dijo él, donde asistieron 14.000 pastores y líderes. No los miembros, solamente pastores y líderes. ¿Quién presidió? Él. Cuando Billy King fue presidente de la Alianza Bautista Mundial, y yo fui a un congreso en Seúl, Corea, la iglesia de Billy King organizó un tour a la iglesia de Chonggicho y nos llevaron a los grandes edificios, y yo me preguntaba cómo hizo Chonggicho para hacer crecer a la iglesia. Tenía ganas de conocer y todo lo demás. Nos llevaron a una especie de rascacielos, tenía 4 o 5 ascensores enormes de acero inoxidable. Nos llevaban, no me acuerdo si era 4º o 5º piso, y ahí una sala muy amplia nos describieron toda la historia de la iglesia, cómo empezó, cómo creció, cómo se desarrolló. Participamos de una reunión de oración de toda la noche que empezaba el viernes a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana al día siguiente. En esa reunión había 15.000 orando y me quedé impactado, pero no me impactó todo eso más que cuando me enteré, vi el nombre
cuando estaba la lista del staff de Chonguichón, ¿saben quién estaba en el staff de Chonguichón? Billy King, presidente de la Alianza Bautista Mundial. Hubo un bautista en el staff de la Asamblea de Dios. ¿Cómo es posible? Billy Graham, como bautista, fue el que más contribuyó a la unidad de los cristianos de todo el mundo. Lo que nos hace fuertes a los bautistas es que hemos aprendido de otros, hemos adoptado las cosas que han sido efectivas y han bendecido a otro grupo de iglesia, pero sin perder nuestra identidad. Por eso tenemos un enorme mosaico de bautistas en el mundo, completamente diferentes, con diferentes enfoques, diferentes énfasis, formas de culto, adoración. Hemos sido enriquecidos por muchos y hemos enriquecido a muchos. Eso se debe a que nuestros principios bautistas, uno de los más importantes principios bautistas que tenemos, es la libertad de conciencia, por la cual muchos de nuestros hermanos dieron su vida. Por este principio creemos que cada ser humano es directamente responsable ante Dios, sin la intermediación de otro. Nadie debe imponernos lo que debemos creer o no creer. Pero este principio está sujeto a la palabra de Dios. Nuestra libertad es una libertad en Cristo. Es una unidad en Cristo, en la comunión con Cristo. En vista de todo esto, yo hice un flash histórico para ubicarnos. Alguien dice que no aprendemos nada en la historia y volvemos a cometer los mismos errores. Por eso es necesario que miramos qué hicieron antes los creyentes, los cristianos, en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, la expansión del Evangelio, y aprender de ellos. Y cometieron muchos errores. ¿Cuáles son los beneficios de la unidad? La unidad fortalece el matrimonio. Nadie me va a decir que la unidad no conviene al matrimonio, a la familia, o una empresa, o cualquier emprendimiento. Cuanto más en la iglesia. La unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. No es posible dividir o separar una unidad sin modificar su integridad y esencia. Unidad proviene del latín. ¿Qué significa en latín unitas? Como aquello que se presenta de manera homogénea, compacta y que no admite división. La unidad es la cualidad de no ser múltiple, sino estar en común acuerdo. Es la condición esencial para la armonía y para el entendimiento de un grupo. La unidad es neutra, porque es neutra. Uno puede unirse con otro para hacer algo bueno o puede unirse con otro para hacer algo malo. Herodes y Pilato se unieron en su desprecio por Jesús, y Pablo y Silas se unieron para cantar en la cárcel hasta que las cadenas se les cayeron. Se unieron. Incluso Satanás sabe esto,
Porque Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Así que la unidad es fundamental para hacer proyectos, para lograr objetivos, para mantener relaciones sanas en la familia, para mantener relaciones sanas en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. La unidad contribuye a nuestro bienestar y felicidad. La falta de unidad ha llevado a muchas empresas prósperas y exitosas al fracaso. Grandes fábricas han cerrado porque los herederos no se pusieron de acuerdo y se pelearon porque cada uno buscaba su propio interés. La falta de unidad produce un enorme desperdicio de tiempo, desperdicio de dinero, de oportunidades y de fuerzas en todos los órdenes de la vida. En todo, en la educación, el servicio social, en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en cualquier organización pequeña o grande. Si no hay unidad, hay destrucción. Estuve tratando de ver la esencia de Efesios 4, 1 al 3. Después de ver el texto en griego y consultar varias versiones, lo leí de arriba para abajo, de atrás para adelante, ver cada palabra, analicé según el léxico, hice una especie de paráfrasis, porque tiene tanta riqueza. Y quiero leer la paráfrasis, que la inventé, esta no aparece en ninguna versión de la Biblia. Pero dice, les ruego que anden como corresponde al llamado que fueron llamados, con toda humildad, con toda modestia y gentileza, aplicando el dominio propio para aguantarse con amor los unos a los otros, utilizando la velocidad o la rapidez para que no se escape la unanimidad del Espíritu que nos une a todos en paz. Un poco rara la paráfrasis, pero la unanimidad del Espíritu, la misma palabra se puse unanimidad de unidad, porque el texto griego, la misma palabra griega se usa indistintamente en este pasaje para unidad y para unanimidad, pero son palabras diferentes. Por ejemplo, entonés en griego significa esto, unidad, unanimidad, pero en otros pasajes se emplea la palabra homosúmadon. Y homosúmadon es una palabra compuesta por homos, es decir, al mismo tiempo y lugar, y consumo, que significa pasión. Estar en un mismo tiempo y lugar, pero con pasión, unidos, pero con una pasión. Por eso dentro de la unidad existe un grado superior que se llama unanimidad, porque la unanimidad aún va más allá, da un paso más, porque a veces podemos estar unidos, pero no necesariamente unánimes. Podemos, por supuesto, por nuestra libertad de pensamiento, podemos pensar diferente, pero estamos unidos. Hermano, yo te quiero, pienso diferente, pero te amo y quiero trabajar con vos. Estamos unidos, sí, pero no hay unanimidad porque no pensamos lo mismo, no sentimos lo mismo, pero estamos unidos. ¿Quién va a negar eso? Unánime significa que tiene la misma opinión y el mismo sentimiento sobre algo.
La unanimidad se obtiene cuando todos los participantes están de acuerdo. A veces votan algo. Si hay alguien que está en contra, no hay unanimidad, hay mayoría. A veces se llama unanimidad, lo que no es unanimidad. No está, pero vamos a votar igual. Yo pienso diferente, pero está bien, apruebo. Y me parece apropiada la traducción de la Nueva Biblia Española, que dice que vivan a la altura del llamamiento que han recibido. Sean de lo más humilde y sencillo. Sean pacientes y conllévense unos a otros con amor. Esfuércense en mantener la unidad que crea el Espíritu, estrechándola con la paz. Porque la unidad y la unanimidad no podemos crear con exhortaciones, como quiso Clemente. Clemente de Roma aconsejó. No podemos hacerlo a la fuerza como intentó Agustín de Hipona o Lutero, otros reformadores, incluso Calvino. No podemos hacerlo, sino debemos tratarnos unos a otros con humildad, con sencillez, con paciencia. Debemos soportarnos unos a otros, aunque tengamos incluso ideas diferentes. Queremos crear ese ambiente para la unidad y la unanimidad. La verdadera unidad y unanimidad solo se produce en Cristo. Jesús dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que yo lo he amado a ellos como también a mí me has amado. Podemos notar que la perfección de la unidad solamente se da en Dios. Yo en ellos, es decir, Cristo en nosotros, y tú en mí, Dios en Cristo, para que sean perfectos en unidad. No es un llamado para que la iglesia sea una, es una oración al Padre. Jesús no le está hablando a los discípulos diciendo: ustedes tienen que ser uno, como yo y el Padre somos uno. No les dice eso. Y hemos predicado eso. Jesús se dirige al Padre, el único que puede dar unidad y unanimidad, porque es en el Espíritu, para que el mundo crea, para que conozca que tú me enviaste. Y podemos subrayar la frase: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es interesante que Carlos Spurgeon hace un comentario de este pasaje. Y él dice: hermanos, si quieren promover la unidad de la iglesia de Cristo, cuiden a sus ovejas perdidas, busquen a las almas descarriadas. Si preguntaran cuál ha de ser su palabra, la respuesta está en el texto: tiene que ser concerniente a Cristo. Esas almas deben creer en Él. Cada alma que crea en Cristo es incorporada a la grandiosa unidad evangélica a su medida. Y no verán nunca a la iglesia como un todo mientras haya un alma que permanezca sin ser salva. Pero para quien el Salvador derramó su preciosa sangre, salgan
y enseñen su palabra. Proclamen la doctrina de la gracia conforme la habilidad que hubieran recibido de Él. Sostengan en alto a Cristo ante los ojos de los hombres, y será el instrumento en la mano de Dios para llevarlo a creer en Él, y así la iglesia será edificada y se convertirá en una. Salgan y prediquen el Evangelio. La unidad no se da en forma mágica, porque estamos unidos, la gente se va a convertir y va a creer. Va a creer si nosotros le predicamos. Solamente si le predicamos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Romanos. Van a creer porque estamos juntos, unidos, unánimes. Van a creer si predicamos. Y yo quisiera mencionar rápidamente 5 beneficios o bendiciones de la unidad, de la unanimidad, en distintos pasajes de la palabra del Señor. Primeramente, la unanimidad nos prepara para la manifestación del Espíritu Santo. En Hechos 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y muchos han señalado, basándose en este pasaje bíblico, que la unanimidad, la unidad, porque habla claramente de la unanimidad, tener el mismo pensamiento, ha sido indispensable para la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando recién los 120 estuvieron unánimes, hombres y mujeres estuvieron unánimes, ahí fue derramado el Espíritu Santo, pero dice unánimes juntos. La condición no solamente dice todos, podemos usar la palabra, dice todos. Algunos podrían decir: no, vayan ustedes a la reunión, yo me quedo en mi casa, yo voy con ustedes en espíritu. Como dijo un pastor que vio a la iglesia vacía 2 o 3, ¿cuánto espíritu veo sentado acá? Porque me dicen: pastor, yo no voy a la reunión, pero estaré en espíritu. Entonces está llena la iglesia de espíritus. Pero aquí estuvieron en carne y hueso, unánimes todos, juntos, unánimes. Y el Espíritu Santo empezó a soplar. Interesante lo que señala Lucas, como detalle parece al pasar. Pero si estamos todos juntos, unánimes, yo creo que el Espíritu otra vez se va a manifestar. Pero así como Pentecostés. Fue una experiencia no repetible, una experiencia gloriosa, pero el Espíritu Santo es multifacético, Él obra como quiere, pero se va a manifestar de alguna manera cuando estamos juntos, todos juntos, unánimes. ¿Quién sabe si muchas de las bendiciones que nos perdemos han sido por falta de esta unidad y unanimidad? Tal vez tenemos que por lo menos intentarlo, decir: Señor, quisiéramos esto yo lo quisiera para mi iglesia, yo lo quisiera para mi asociación, para mi organización, para la convención. Yo quiero esto. La unanimidad hace poderosas nuestras oraciones. Dicen Hechos 4, 23, 24 y 31: y puestos en libertad,
Vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, déspota Curios, déspota, le llamaron a Dios. Señor, soberano es déspotes. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29. Y ahora mira sus amenazas. 31. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban no solamente juntos, unánimes, todos, sino que no 120, ahora son 3000. Alzaron unánime la voz, oraron, tuvieron el mismo sentimiento, el mismo deseo, el mismo propósito, el mismo pedido. Por eso Jesús dijo otra vez os digo que si todos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y en este caso eran 3000. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo. Imaginemos a cada uno viniendo a esta reunión y uno: ay, yo necesito trabajo, ¿por qué no oran por trabajo? Otro pide por la salud, otro pide por otra cosa, o por un juicio que no salió. Pero un montón de ideas dispersas. A veces en nuestra reunión de oración se dispersa nuestra oración en 1000 motivos y pierden efectividad. Pero si pudiéramos concentrarnos como el rayo láser, toda la energía en un punto, en uno solo, concede a tus siervos que con toda valentía, con todo denuedo, con todo poder hablen tu palabra. Lo único que te pedí. No le pidieron que les libre de las amenazas. No le pidieron que cesen las persecuciones. Le pidieron valor para predicar. Y estuvieron todos unánimes. ¿Cómo no se va a manifestar el poder de Dios? En tercer lugar, la unanimidad crea una fuerte empatía entre nosotros. Romanos 12, 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sabemos que el antónimo de bueno es malo. El antónimo de alto es bajo. El antónimo de oscuro es claro. El antónimo de rápido es lento. Porque antónimo significa lo opuesto de la palabra que hemos dicho. Y lo curioso aquí que el antónimo de unánime no es dividido. Uno podría decir, pero Pablo, te equivocaste, el antónimo no es lo que se opone. ¿Qué se opone? No es el antónimo o estar en desacuerdo. Pablo coloca la altivez como antónimo de unánimes, porque dice unánimes entre vosotros, no altivos. No dice no divididos. Altivo es la persona que se cree superior a los que los rodean.
por cualquier circunstancia. No puede decir que me puede enseñar otro. Yo ya lo sé. ¿Qué me puede decir algo nuevo? Yo ya lo sé. Una actitud soberbia, que no admite corrección, que no es enseñable, no quiere aprender, está siempre pensando que ya lo sabe, que nadie tiene que por qué enseñarle algo. La persona altiva nunca llora con los que lloran, sino que pensará en su corazón, bien se lo merece. Que llore. Yo le avisé. Yo le avisé que le va a pasar esto. Ni se compadece. Tampoco se goza con la bendición que otro ha recibido. ¡Qué bien, hermano! Gloria a Dios. Que te bendijo, que te prosperó. Oh, me alegro, como no lo dicen. Enseguida piensa aquí, ¿quién sabe dónde habrá sacado? ¿A quién le mangueó? El altivo no está pensando bien, no sabe gozarse. ¿Cómo va a contribuir a la unanimidad, a la unidad, una persona altiva? No tiene la capacidad de aprender. Si podemos aprender de un niño, el que es humilde, el que es sencillo, el que sabe que cometió tantos errores y no se atreve ni siquiera a pensar o hablar mal de otro. Y dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? Fíjese, la actitud es diferente. Y cuando un niño le habla y hay una enseñanza, y yo quiero aprender, y aprende del niño. Ay, no me había dado cuenta, a veces los niños tienen cada idea que nos sorprende las frases que dicen y nos hace sonreír porque parecen adultos. Pero es el Espíritu de Dios habla a través de los niños. Produce la unidad con el otro, la empatía. El tener empatía es sentir lo que el otro siente. Te alegras, me alegro, estás llorando, te abrazo y lloro juntos. Hay empatía. Por eso habla de la unanimidad y que debemos asociarnos, ser socios de los humildes, no ser sabios en nuestra propia opinión. En cuarto lugar, la unanimidad hace evidente la intervención de Dios. Romanos 15, 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos notar la intervención de Dios para crear unanimidad. Porque el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir. El mismo Dios que hace que uno tenga paciencia, que tenga aguante, que sea consolado, es el mismo Dios que genera en el corazón la afinidad, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, para que glorifiquemos a Dios y Padre, que lo honremos. Me gusta que todos sientan lo mismo. Acá tenemos algo tan precioso, pero que lo hace el Señor. Solo Dios puede, solamente el Señor puede crear la unidad y la unanimidad. Por eso Jesús lo sabía bien, no le dijo al discípulo, ahora tienen que estar unidos. Dijo, Padre, que sean uno. Estamos en una iglesia dividida y en vez de predicar sermones castigando a la iglesia porque están divididos,
Miremos a Dios y oremos. Señor, solo tú puedes arreglar esto. Hay un lío acá, pero Señor, te pido que nos unas. La unanimidad nos hace dignos del Evangelio de Cristo. En último lugar, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hablamos de la dignidad cuando decimos ese trabajador merece un salario digno. Esta consonancia con su trabajo, que no es inferior. Hablamos de reconocimiento digno porque se lo merece. Pablo habla de la conducta digna, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Predicar el Evangelio de manera digna es combatir por el Evangelio. Algunos combaten mal, combaten por dinero, por enriquecerse, para interés propio. No le interesa a la gente. Pero aquí es combatir en forma digna, es pelear unánimes con otros. Es digno que yo evangelice con otros. Tengo tantos lugares donde plantar iglesia en el país. Qué bueno que nos unamos para ir y trabajar en esos lugares, como es digno del Señor. Padre, que todos sean uno, que ellos sean uno en nosotros. Es imposible humanamente, pero Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer. Durante esta semana estaremos escuchando muchos mensajes del poder del acuerdo. Ningún acuerdo duradero y efectivo puede lograrse sin unidad y unanimidad. Por tanto, vamos a confiar en la gracia de Dios esta semana. Y quiero concluir con este hermoso pasaje de Isaías 57, 14, 15. Allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Bendiga tu ministerio para su gloria. Amén. Jesucristo, reinas con